Los que se fueron vivirán para siempre. Serás capaz de valorar más lo que tienes y a quienes tienes. Disfrutarás de cada momento y aprovecharás cada oportunidad. Prepárate, porque las vacunas están llegando. Y si nos vacunamos todos, lo demás también llegará. Las vacunas funcionan, salvan vidas. Cuando llegue tu turno, ponte la vacuna. Y en todas partes. Ponte Exa FM. El siguiente programa es de opinión, apto para todo público. La revista de opinión Democracia es presentada por Banco del Pacífico. Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Aquí da inicio la revista de opinión Democracia, el programa de análisis y opinión más confiable de la radio. A partir de este momento, trataremos a profundidad los temas de mayor relevancia. La revista de opinión Democracia se transmite en vivo por Exa FM, 92.5 para Quito y 89.7 para Riobamba, por Democracia 920 AM y por Democracia TV para todo el mundo. La revista de opinión Democracia agradece el auspicio de Clínica Santa Lucía. Su visión es nuestra misión. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece. Con el respaldo de Saludza, la empresa líder en medicina prepagada. En mi hogar lo tengo todo con House. Nuevo Cherry Tiggo 7 Pro, superior en todos los sentidos, con el respaldo de Corporación Maresa. Cuando digitalizas tu negocio, tomas decisiones acertadas. Movistar Empresas, juntos movemos al país. Con Andalucía en Familia ganas. Acumula boletos por cada $40 de consumo con tu tarjeta de débito. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Banco Pichincha y Crisfe, comprometidos con el deporte olímpico. Hospital Alianza. Somos un hospital de atención multidisciplinaria. Ofrecemos servicios médicos de excelencia, precautelando la vida, salud e integridad de nuestros pacientes. Plan Internet adulto mayor con 20 megas a solo $13,94 incluido impuestos. Cámbiate y vive tu experiencia CNT. En Plan Internacional, una ONG que promueve los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas, trabajamos para evitar que sigan ocurriendo situaciones como esta. Ingresa a plan.org.es/donar o escríbenos a nuestras redes sociales. Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando la revista de opinión Democracia, martes 27 de julio del 2021. Algunos temas en discusión. Está claro el tema del enjuiciamiento político al doctor Pablo Celi, ex contralor general subrogante de la Nación. Está también la elección de la vicealcaldesa o de la vicealcalde, como quieran decirlo. Y ahí hay unas versiones que circulan y claro, una candidata de la izquierda democrática buscando llegar, algunos dicen legítimamente, buscando llegar, pero con acuerdos que no son los que habían sustituido al señor doctor Yunda y que claro pueden traer esas distorsiones que hay, ¿no? Está también el Congreso peruano elige a una candidata de la oposición como presidenta del Congreso y eso se prevé entonces que hay una inestabilidad todavía, que si no se pone de acuerdo el señor Castillo, el nuevo presidente electo del Perú, y ha proclamado que asumirá en estos días la presidencia, vienen tiempos difíciles en el Perú. El gran proyecto del presidente Castillo puede verse
truncado, y algunos dicen en el equilibrio de poderes, justo en democracia, eso es lo mejor que le puede pasar al Perú, que no se permita que el presidente Castillo lleve un modelo que no representa a la mayoría de los peruanos. En general, eso está pasando, y la vacunación avanza. La vacunación el día de ayer tenía, como decir, la invitación. Se han abierto varios puntos donde la gente puede acudir, incluso sin previa cita o notificación. Vale la pena. También me decían algunas personas del día de ayer que en los trabajos tienen que autorizarles también la posibilidad de ir, un horario, un acercamiento, porque si no, sí, están abiertos, pero si no pueden salir a abandonar 2, 3 horas el trabajo, va a ser difícil. O concurrir a las cámaras en donde se puede ayudar a agendar para que las empresas logren vincular a sus trabajadores y a sus familias. Eso sería yo diría un gran aporte. Estamos ya en contacto con el señor asambleísta Cristóbal Lloret, ponente del juicio al doctor Pablo Celi. El día de ayer, asambleísta Lloret, bienvenido, buenos días. El día de ayer, digamos, se encontró un debate fuerte en el que, claro, al parecer su principal argumento, me permito pensar así y decírselo, era la falta de legitimidad en el cargo del señor doctor Celi, y él le decía: lo que yo hice fue no permitir que se cometa un acto injurídico, por llamarlo de alguna manera. De las respuestas obtenidas por el señor doctor Celi, usted encuentra que la base de su acusación es su ilegitimidad y, por lo tanto, claro, como el mismo doctor Celi decía, la posibilidad de anular los actos o volverlos nulos los actos de ese ejercicio de la Contraloría. ¿Cómo encontró las respuestas del doctor Celi? Bienvenido, asambleísta Lloret, buenos días. Muchas gracias, Francisco. Un cordial saludo para usted en esta mañana, para todos quienes hacen democracia y, por supuesto, para la directa audiencia. Bueno, en realidad, lo que se corroboró el día de ayer es, digamos, una serie de elementos que nos llevan a pensar no solo en la legitimidad del señor Celi al frente de su cargo, sino se corrobora, digamos, todos los elementos que planteé en el juicio político con respecto al delito de delincuencia organizada por el cual se está siendo investigado y su falta de probidad para estar al frente de la Contraloría General del Estado, una clara y grosera intromisión dentro del proceso electoral, no pudo desvirtuar los elementos y las responsabilidades dentro de un proceso de contratación, precisamente con la empresa HDC del señor Daniel Salcedo Bonilla, y tampoco pudo desvirtuar, digamos, su direccionamiento en el manejo de las glosas a favor, sobre todo, de Odebrecht, y que impidió al Estado ecuatoriano el que pueda iniciar procesos en el ámbito penal. Tanto es así que recién se inició en el año 2020 una acción legal en contra de esta empresa, que a todas luces es una empresa corrupta y corruptora, y tan solo por un proyecto, que es el proyecto Poliducto Pascuales Cuenca. El argumento principal no es únicamente la falta de legitimidad al frente de su cargo, sino también tiene que ver precisamente con una serie de elementos que podrían configurarse un incumplimiento de funciones y, por supuesto, una falta de probidad notoria para estar al frente de su cargo, con todos estos antecedentes, con todos estos elementos que yo lo pude exponer durante 3 horas en la Comisión de Fiscalización y que al final del día no fueron rebatidos. Él terminó reconociendo que el señor Celi es fruto precisamente de una acción de personal del señor Poli, que a la postre tuvo otras acciones posteriores. Él reconoció al señor Poli como contralor el 25 de mayo, le reconoció a la doctora Ligia Cobos como la directora de Talento Humano,
y ambos con capacidades, digamos, para poder actuar de la misma forma. Reconoció a quienes estaban en su momento en la Secretaría General de la Contraloría. Esto nos da cuenta de que los actos de aquellas personas que él por su propia boca reconoce, efectivamente son actos legítimos. Y en esos actos precisamente se le notificaron de su terminación como subcontralor general del Estado. Le decía él como respuesta que sí, que reconocía, como usted dice, que la directora de Talento Humano, la subcontralora, creo que se llama ahí, de Talento Humano, el secretario general, el personal que acudió, incluida una señora a la que él decía que estaba deslegitimado su comparecencia, que sí, que estaba ahí, pero que él estaba en ejercicio del cargo y no el contralor Pollitt. Ese pequeño detalle de que el contralor Pollitt estaba en Miami, él estaba en ejercicio del cargo, ¿a usted no le hace pensar que lo que dijo el propio doctor Celi, no permití que se cometa una ilegalidad? No, hay un elemento que a mí me interesó el día de ayer, que es válido, digamos, dentro de mi proceso de sustanciación de las pruebas en el juicio político, y es el reconocimiento de aquellos actores que participaron en un acto legal y legítimo el 25 de mayo del 2017. Por eso mi pregunta fue direccionada y no pedí más preguntas adicionales. Yo le pregunto si el 25 de mayo, ¿quién era el contralor? Yo le pregunto el 25 de mayo, ¿quién era la directora de Talento Humano? Y él reconoce que el 25 de mayo el contralor era el señor Pollitt y la directora de Talento Humano era la abogada Ligia Cobo. Eso que da cuenta que la actuación del 25 de mayo, porque yo tengo los otros testimonios, entre los cuales tanto la abogada Ligia Cobo como el doctor Pollitt dan cuenta de un acto administrativo que firmaron, ojo, que firmaron el 25 de mayo, que él era contralor, el señor Pollitt, y que daba cuenta de una acción de personal que entraba en vigencia el 2 de junio. Todo eso está relatado dentro del proceso, dentro de la sustanciación, es decir, el acto elaborado el 25 de mayo por la señora Cobo, que participó también el señor Pollitt, tiene toda vigencia, toda validez a partir del 2 de junio. Entonces, el contralor ya no era el señor Celi, la Contralora General del Estado era la señora Sabet Chamón, que entraba en vigencia precisamente las acciones de personal 913, 914 y 915. Claro, esas son las que dice, como yo no acepté, esas no corren por más que lo hayan elaborado. Y él no reconoce que el 25 de mayo, usted le pregunta si era el contralor, ¿estaba en funciones o no? No estaba en funciones. De lo que se puede colegir de las respuestas que decía pero lo que sí no sé, si usted ha dicho no respondió sobre la pregunta y la acusación de la firma del contrato con el señor Daniel Salcedo, con su empresa, y él dice, bueno, esa parte la firmaron las estructuras que tiene la Contraloría. ¿Es válido eso? ¿Está la firma del doctor Celi en ese contrato, señor asambleísta Lloret? A ver, Francisco, primero, lo que queda en evidencia es que hay un acto de total ilegitimidad al quedarse él al frente de la Contraloría General del Estado. Él se queda por la fuerza, no por un acto administrativo. Es más, no tiene un acto administrativo. Él, posterior a lo que sucedió el 2 de julio, en el cual de junio se rompen las acciones de personal, él se queda por una autoproclamación. Él firma un acuerdo en el cual él dice es Contralor General del Estado. Y no existe la, perdón, señor asambleísta, no existe ningún documento en el que el ex Contralor Pollitt le encarga, le dice me voy a Miami, usted es el subcontralor, se queda a cargo de la Contraloría. ¿Eso no hay ningún documento? El señor Pollitt
es el contralor legal y legítimo posesionado por la Asamblea Nacional hasta el 25 de mayo. El 26 él se va a Miami. El 25 de mayo él reconoce que firma acciones de personal conjuntamente con la directora de Talento Humano, que también es reconocido por el señor Celi. Eso es lo que me interesaba. Yeah. ¿Por qué? Porque ese acto administrativo tiene plena vigencia y legitimidad y entra en vigencia a partir del 2 de junio, porque las acciones que firma el señor Celi, el señor Polit lo hace el 25 de mayo para que entre en vigencia el 2 de junio. El 2 de junio ya no era contralor, él reconoce un acto de una acción de personal, la 847 me parece, pero como todos los actos administrativos tienen numeración y son secuenciales, es decir, la 847 pierde vigencia cuando entra en vigencia la 913. Por lo tanto, quien era y quien debía asumir la Contraloría General del Estado, nos guste o no, mire, yo no estoy aquí para... ¿Usted cree que era la doctora Chamón? Polit, que también está prófugo. Sí. Evidentemente, evidentemente. Con lo que nos respondió el día de ayer, esos eran los elementos probatorios para vestir de legalidad y legitimidad los actos que hizo Poli el 25 de mayo. Claro, y ahí, ahora bien, cuando usted dice, perdóneme ahí cuando usted dice sí hay la ilegitimidad, cobra sentido lo que el excontralor Poli dice, Celi dice, ¿no? Lo que quieren es dañar todo lo que yo he acusado y la Revolución Ciudadana quiere encargarse de tapar. Y créame que si alguna cosa le hace falta a este país es un baño de verdad. Justamente, y eso es lo que estamos haciendo desde la Comisión de Fiscalización. Un acto ilegal y ilegítimo no tiene, hay una serie de trafacías detrás. Pues. Pero más allá de eso, eso no le corresponde a la Asamblea Nacional. Y le digo, Francisco, incluso para que puedan estar tranquilos, lo que le corresponde a la Asamblea Nacional no es juzgar, digamos, la validez de los actos administrativos. Eso, exactamente, eso le corresponde al ámbito jurisdiccional. Entonces, yo al menos no nos vamos a meter a revisar cada uno de los actos posteriores que hizo el señor Celi, eso le corresponderá en el ámbito de la justicia. Entonces, pero sin duda deja una puerta, una base para que se puedan impugnar. Aquella persona que se crea con derechos y por supuesto está en su debido derecho un ciudadano que se sienta afectado por algún acto violatorio que parte de la ilegitimidad de la designación del señor Celi, por supuesto, pero tendrá que ir a la justicia, no hacia la Asamblea Nacional, tendrá que ir al ámbito jurisdiccional que le corresponde. Ahora bien, lo del contrato del señor Daniel Salcedo Bonilla. A ver, yo le hago una reflexión, Francisco. Cuando usted está en el sector público y usted delega sus competencias, y es un acto legal y legítimo que usted pueda delegar, las capacidades de contratar, las capacidades para hacer actos administrativos dentro de su institución, de talento humano y demás. Sin embargo, la propia ley dice que eso no le exime de responsabilidades. Entonces, si es que ese examen se hacía a otra institución, un examen de auditoría que realiza la propia Contraloría General del Estado, lo hace a otra institución, lo que determine la autoridad es precisamente las responsabilidades administrativas, civiles o penales, van para la máxima autoridad. Así lo hace la Contraloría General del Estado. Entonces, es un contrasentido pensar que como yo no firmé el documento no tengo responsabilidad, por el contrario. Sí la tiene, porque usted delegó esa función. Y si por el otro lado él dice que no conocía de esos actos, que si él dice que él no conocía de ese contrato, peor, con mayor razón había que llevarle a juicio político. O puede ser que una autoridad no conozca lo que están haciendo y lo que está pasando en su institución, pues. Entonces, por ambos lados, o sea, en el contrato con Daniel Salcedo Bonilla, por ambos lados, el señor Celi es responsable. Si es que no conocía, ¿cómo puede ser posible que se den actos dentro de su institución que la máxima autoridad no esté pendiente, sobre todo cuando se firma con una empresa que previamente tenía una glosa de la propia Contraloría General del Estado y un proceso, por supuesto, con una serie de irregularidades? Es $1.150.000 que se firman con las irregularidades, con las reformas que se hacen al PAC, con empresas cuestionadas que tenían glosas. Es un contrato que se firma también
en 6 días. Es un régimen especial. De las empresas que se invitan, se necesitaba 2 años de experiencia. Se invita a una empresa que estaba recién 4 meses de constituida. Entonces hay una serie de vicios y irregularidades. La empresa que gana, que es la de Daniel Salcedo Bonilla, en los términos de referencia se exigía que el gerente de la empresa tenga título de tercer nivel, y a decir de la propia CNC, que yo tengo la certificación, dice que el señor Daniel Salcedo Bonilla es bachiller. Entonces toda esa serie de irregularidades se dieron. Esperemos entonces el informe. El presidente de la comisión ha dicho, y aquí también el señor asambleísta Velasco decía que esperan que el informe sea casi por unanimidad. ¿Usted tiene el criterio de que eso puede pasar, señor asambleísta Lloret? Mire, Francisco, yo confío en la capacidad que tienen los miembros de la Comisión de Fiscalización. Es una nueva composición de la comisión. Hay una representación, digamos, un poco más equitativa en función de las fuerzas políticas que hoy conforman la Asamblea Nacional. Pues debo reconocer que ha habido una actuación democrática pegada al debido proceso en la comisión. Y yo el día de ayer, en cerca de más de 3 horas, con total solvencia, y sobre todo pegado al proceso. Cuando yo salgo a dar una acusación, un proceso de juicio político, que es un proceso serio, lo hago con documentos, y precisamente eso me da la solvencia necesaria para poder probar cada uno de los elementos que conforman el juicio político. 3 horas me demoré ayer con documento en mano, muchos de ellos certificados. Los que no logré presentar certificados son los que la señora fiscal general del Estado habría llevado una incautación dentro de la Contraloría General del Estado y se lleve el expediente, nada más y nada menos, el expediente de talento humano del señor Contralor Pablo Celi. Entonces, espero que hasta el día de ayer haya capaz que ese documento lo tiene también en la cárcel, ¿no? Porque, claro, si alguien ha estado siguiendo el proceso con todo, es la fiscal general que lo lleva a la cárcel. Lo lleva a la cárcel por pedido de ella. Señor asambleísta, y yo espero que usted también nos pueda dar un poco más de tiempo. Hay varias cosas que se quedan, sé que tiene otra, y a nosotros nos van a acompañar el señor doctor Germán Rodas, el doctor Medardo Oleas y también el doctor Rafael Ollarte, para que en virtud de sus declaraciones, de las declaraciones del excontralor Pablo Celi, podamos también tener estos otros criterios que usted deja sentados, y que el día de ayer, como dice, por 3 horas argumentó en el juicio, en la sustanciación del juicio político al excontralor. Asambleísta, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Francisco. Le agradezco sobre todo a usted por el espacio y, por supuesto, a quienes hacen Radio Democracia. Un buen día para todos. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el señor asambleísta Cristóbal Lloret, ponente del juicio contra el doctor Pablo Celi, en la Revolución Ciudadana actuando. Y están ya con nosotros, como les anticipamos, el señor doctor Rafael Ollarte, Germán Rodas y Medardo Oleas. Señor doctor Medardo Oleas, bienvenido, buenos días. Bueno, acaban de escuchar ustedes al señor asambleísta Cristóbal Lloret. El argumento base por el cual, digamos, se parte en este juicio político es, y entre el excontralor Celi y el señor asambleísta Lloret hubo esta confrontación, diríamos, ¿no? Eso no legitimó el cargo del señor doctor Celi. El 25 de mayo él estaba actuando como contralor, o era el señor Polit. El señor Polit dice que antes de irse a Miami él trabajó con la directora de talento humano, firmaron las acciones de personal que iban a entrar en vigencia en junio. Y entonces uno dice, si iban a entrar en vigencia, el señor Celi sí era subcontralor. Y ahí entra la discusión. Ese acto y el video que ayer se reprodujo, creo que 2 o 3 ocasiones, doctor Oleas, Medardo, bienvenido, se veía a un Pablo Celi rompiendo una acción de personal, y él ha dicho, no permití que se cometa un acto ilegal. Bienvenido,
Doctor Oleas, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Un cordial saludo a los contertulios y al distinguido público que escucha esta radio. Lo que vimos en la Contraloría General del Estado es la existencia de una estructura donde el Contralor hace absolutamente todo lo que quiere, desde nombrar su Contralor hasta controlar todas las dependencias de esta institución del Estado. Y claro, fue muy bochornoso ver que una persona que estaba siendo investigada, cuando huye de la justicia, supuestamente va firmando un acuerdo para encargar a la persona de confianza y le entrega a la Contraloría, y la comparecencia de Pablo Celi rompiendo ese acuerdo, es muy bochornoso. ¿Por qué? Porque había que preguntarse si ese acuerdo fue firmado en Quito, fue firmado en Miami, el señor Poli tomó las precauciones para cubrir su espalda. Por eso demuestra que en definitiva en este país se puede hacer absolutamente todo en contra de la ley, en contra de los principios éticos, en contra de los principios legales. Para mí esos actos deben ser repudiados por toda la sociedad, y fue en ese momento en que debió haber intervenido precisamente la Asamblea Nacional a efectos de dar una solución definitiva a un problema muy grave como es la corrupción encabezada por el señor Poli. De que sea o no sea legal, de que la señora Chaumón debía asumir, para mí es secundario, porque lo que estamos viendo es que en este país no se buscan alternativas de solución para componer esos graves defectos que nos traen leyes caducas que fueron diseñadas para otra época y no para la actual. Y estamos viendo que en definitiva lo que hizo el señor Poli a lo mejor lo continuó haciendo el señor Celi en perjuicio del Estado, porque si aquí no hay un organismo que controla los recursos del Estado, es vergonzoso ver que la señora fiscal, por denuncias que vienen desde los Estados Unidos, porque precisamente desde Estados Unidos se comprueba que están manejando bienes y recursos parientes cercanos al señor Celi o el hermano del señor Celi, y que obligan a la fiscal a iniciar procesos investigativos. Pero ¿qué ha hecho, por ejemplo, la Asamblea para dar una solución a esa estructura piramidal que es muy peligrosa para el país, donde lo que el señor Contralor diga se hace? O sea, perfecto, señor, esta investigación procede, esta investigación no. A ver, ¿glosamos a tal persona o no glosamos a tal persona? Hay presunción de responsabilidad penal, se va a la fiscalía, a los otros no. Una persona no puede resolver a su criterio o en base de sus intereses personales qué casos analiza, qué casos perjudica, y es muy triste conocer que eso ha sucedido en la Contraloría General del Estado con denuncias concretas. Y así se queda. Es más grave. Sí, y ahí queda, ¿no? Queda claro de que sí, dice, hay un proceso, dice el ex Contralor Celi, hay un proceso a través del cual se puede ilegalmente, se puede desvanecer glosas. Como usted dice, queda la sensación de que el Contralor podría alzar el dedo o bajar el dedo como se hacían los sábados. Así es muy triste conocer eso. O sea, él resuelve a quién glosa, a quién no glosa, a quién impone multa, a quién no impone multa, a quién emite un acto administrativo de responsabilidad civil, a quién emite un acto administrativo con responsabilidad penal. Y después se dan hasta el lujo de decir que han enviado miles de actos. Y ese es otro de los... Quiero saludar al señor doctor Germán Rodas, además decirle que esperamos que tenga una pronta recuperación. No es COVID, nos han dicho, era un problema de corazón. Esperamos que se mejore. Claro, esperamos que esa recuperación les lleve a seguir actuando en la comisión. Doctor Rodas, bienvenido. Estamos conversando con el señor doctor, ya mismo el señor doctor Ollarte y el señor doctor Medardo Oleas. Desde la Comisión de Fiscalización, y usted había acudido varias veces ante el Contralor Celi, incluso se llegó, no sé si a firmar un acuerdo, pero sí algunas actuaciones en conjunto de la lucha contra la corrupción. El día de ayer, en cambio, se devela lo que dice el señor doctor Oleas. O sea, una suerte de aquí pasa cualquier cosa. Doctor Rodas, bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación y el saludo, Francisco, un saludo a los contertulios, un abrazo cordial y también gracias por el deseo de recuperación. Estamos en ello
y hay que volver a la arena para seguir enfrentando todo aquello que signifique esta responsabilidad cívica que hemos asumido. Yo creo que los sucesos son evidentemente políticos cuando se trata en el Congreso Nacional temas como una interpelación. Y tengo la impresión de que, más que la impresión, hay la constancia que el doctor Celi evidentemente es responsable por acción u omisión de una serie de actos y de hechos que ciertamente llevarán a su condena política. Eso creo que la ciudadanía se lo ha planteado, el país se lo ha planteado, de tal manera que a esas alturas nosotros no podemos estar debatiendo ese tema, sino que hay otros asuntos que me preocupan. Y voy a comenzar respondiéndole primero si es que nosotros con el doctor Celi, la comisión, tenía alguna relación. Pues nosotros primero no dependemos de ninguna función del Estado. Así es. Y lo que sí estamos obligados es, como debe ocurrir, ir, trasladarnos en físico, si es necesario, a dejar nuestras denuncias a las autoridades de ese momento. Lo hemos hecho en Fiscalía, lo hemos hecho en la Contraloría, le hemos invitado al ministro de Salud y le hemos entregado datos importantes sobre la corruptela en el país, etcétera, etcétera, en materia de salud. De tal manera que esa era la relación que tenía la comisión con el doctor Celi, y si alguna vez firmamos un documento, el documento consistió en lo siguiente: decir que la Contraloría se compromete a mantener informada a la comisión de sus denuncias, precisamente para evitar el estar detrás de las secretarias y de los asesores preguntando qué pasó con tal denuncia. Ese es el convenio. Eso significará que ese convenio debe seguir hacia adelante con cualquier contralor, porque la comisión necesita estar informada de lo que están haciendo con nuestras denuncias. Y en más de una oportunidad nosotros exigimos que las denuncias sean procesadas. Esa es la relación única. Ahora, ¿qué está ocurriendo con el juicio político? Los juicios políticos son, como lo dice la palabra, pues políticos, ¿no? Yo creo que detrás de todos estos llamados baños de verdad debe haber intereses políticos. Entre otros, me preocuparía que el interés político sea ahora levantar la figura de un delincuente como el señor Polis, recaudador de fondos de Odebrecht, tema del que en el país ya no se habla ni se discute. El tema de Odebrecht está muy bien guardado. Nadie se acuerda del asunto, ni la Contraloría ni otros organismos de control. 6.500 millones de dólares estuvieron en juego respecto de ese tema. Y ojalá no sea que detrás de algunas otras acciones lo que se busque, usted lo dijo muy bien, Francisco, es dejar abierta la ventana para que de determinado momento se deslegitime todo lo actuado en relación al caso de la banda delincuencial del gobierno de Correa, y nos lleven por un camino que no signifique la sanción a Celi, que seguramente se la tiene bien ganada la sanción, sino que signifique en el fondo cuidar la imagen del líder que vive en Bélgica. Creo que ese es el verdadero trasfondo que debe preocuparnos. Esas son las preocupaciones. Y ahí queda una cosa, permítame, doctor Roda, saludar nuevamente al señor doctor Rafael Ollarte, porque usted acaba de poner algo en el que yo decía y que también se debe debatir. Sí, creo que están poniendo una pequeña dinamita. Cuando digo dinamita y pequeña parece que no coinciden, no, sí se puede poner una para dañar las bases de lo que se puede construir. Doctor Ollarte, bienvenido, buenos días. Bueno, acabamos de escuchar al señor asambleísta Lloret de la Revolución Ciudadana insistiendo, ¿no?, en si es que era legítimo o no. Y él dice, yo no estoy cuestionando los actos que haya tenido el Contralor Celi, estoy cuestionando su legitimidad. Legalmente, en los tres, digamos, Germán no es abogado, pero es un historiador y es un investigador que ha hecho de su vida este seguimiento y que está en la comisión. ¿Hay una base jurídica que podría deslegitimar lo actuado? Y de una vez le pregunto, doctor Ollarte, el que no se le haya calificado o
lo que hacía el Consejo de Participación Ciudadana, el evaluarle a las autoridades de control, y haya caído, entre comillas se dice, en la trampa de vamos hacia el Tribunal de Cuentas y no Oleste. Entonces, como vamos a ir al Tribunal de Cuentas, se queda Pólida hasta, Celia hasta aquí, y ya con el Tribunal de Cuentas saldaremos. Ahí hay una primera base de discusión, doctor Ollarte, bienvenido, buenos días. Buenos días, don Francisco, un placer estar con usted, con don Bedardo, con don Germán y con todos los amigos de Radio Democracia. Bueno, usted ha dicho una gran verdad y vamos a decir las cosas al pan pan y al vino vino. Tal vez no le caiga muy bien a la gente, no importa eso, respecto de esta acusación constitucional, otra vez bastante extraña. Yo ayer me di el tiempo, estuvimos en la oficina viendo precisamente la presentación que se hizo ayer durante todo el día. Un desastre, francamente. Bueno, pero para variar, ¿no? Para culpa de uno que se pone a ver cosas, ¿no? Culpa de uno. No, es importante que la gente seria siga las cosas. También le escucho al señor Lloret utilizar estos micrófonos para decir cualquier pavada, y bueno, pues ahí estamos. Pues ese es lamentablemente el tema de la fiscalización política en el Ecuador, esto de creer que los juicios políticos son políticos y no juicios nomás. Pues. Sí hay que seguir algunas reglas, porque si no, cambie su constitución. Pues el señor Lloret y compañía hicieron una constitución estableciendo una causal de juicio político. Si no te gusta esa causal de juicio político, cámbiala, pues. Y la causal de juicio político es incumplimiento de funciones constitucionales y legales en el ejercicio del cargo. Bueno, ahora resulta que la causal de juicio político ha sido: yo voy a revisar cómo fuiste nombrado. Una cuestión que ocurrió primero hace 4 años, el famoso tema de romper la acción de personal, que yo en su momento critiqué cuando se rompió la acción de personal en el tema Chamud, el tema de Poli y Celi. Pero resulta que durante 4 años harta agua ha corrido debajo del puente. Pues, ¿ya? Y esa harta agua, ¿qué es? Hay decisiones judiciales respecto del nombramiento de Celi, y también, por último, tenemos errónea o no, esa decisión del Consejo Transitorio, más allá de las excusas que se dieron de por qué se hacía aquello. Porque claro, al final a mí me queda bastante claro que al Consejo Transitorio lo que le faltó es tiempo para el tema del concurso Contralor, y buscó una explicación respecto de por qué hacía algo que no estaba previsto en la ley, porque el Contralor subrogante solo reemplaza temporalmente, tanto en caso de ausencia temporal como en caso de ausencia definitiva, conforme los artículos 205 de la Constitución y 33 de la Ley de la Contraloría. Es decir, se tenía que haber hecho el concurso para nombrar un nuevo Contralor, ¿ya? Pero lo que hizo el Consejo Transitorio fue decir: no, Pablo Celi le subroga hasta febrero-marzo del próximo año, cuando se le vence el periodo al excontralor Poli. Y esa decisión no es una decisión revisable en virtud de otra discutida decisión de la Corte Constitucional actual, que era el famoso blindaje. Ahora, si usted va a plantear un juicio político diciendo 6 cosas, y yo no sé por qué se dicen 6, ¿por qué hay que rellenar los juicios políticos primero de tonterías que no son? ¿Ya? Y no vamos a la sustancia de las cosas, ¿ya? ¿Por qué no vamos al cogollo de las cosas? ¿Por qué no se discute en este juicio político lo que se tenía que discutir, que era el famoso caso del desvanecimiento de glosas? Pero no, nos podemos hablar de cualquier tontería y perdemos todo el día escuchando tonterías. Por ejemplo, el tema del nombramiento de Celi. Es un tema que se puede resolver en un juicio político. La pretendida ilegalidad en la asunción de funciones de Celi, cuando eso ya es un tema concluido, no solo jurisdiccionalmente, sino a través de una decisión de la Corte Constitucional que blindó las decisiones del Consejo Transitorio, me guste o me desagrade. Es decir, ¿estamos haciendo un juicio político o estamos compareciendo ante una real pérdida de tiempo, escuchando cualquier tontera? Porque además yo ayer, que me di el trabajo, pues porque es mi obligación hacerlo, por último uno escribe, ¿ya? Y resulta que era notorio
que los señores miembros de la Comisión de Fiscalización o no estaban escuchando lo que preguntaban otros asambleístas y lo que respondía Celi para decirle la misma vaina 4 o 5 veces, otra vez y otra vez, porque además el dolor de piel de Villavicencio y compañía respecto de que Celi dijo de que le parecía que muchas cosas esto era un show y resulta que Villavicencio se come 20 minutos mandándolo a la cresta, Celi, como que esa es su misión. Como que si no le gusta lo que dice el compareciente, el señor puede reaccionar y nos viene a comentar su gran labor periodística y lo que ha hecho durante no sé cuántos años. No, para lanzarse flores personales no están los juicios políticos. Entonces, fue una desgracia lo de ayer. Y a cada rato los desenterados legisladores, miembros de la comisión, comenzaban, el ex contralor Celi ha dicho que este juicio es una farsa, y se cortaban las venas. Comenzando por los señores correístas, que durante años dijeron que los juicios políticos eran shows políticos. Pues ahí estaba bien decir que eran shows políticos, cuando ellos eran los miembros de la asamblea. Cuando archivaban los casos para no hacer show, decían, ¿sí? Ellos, los fiscalizadores decían que era show. Y resulta que ahora les duele la epidermis de que alguien les diga que hay mucho de show. Y hay mucho, y no es que Celi dijo que era un show político el juicio. Lo que dijo es, esta cosa que se creó con la Revolución Ciudadana, de que los juicios políticos usted llama entre comillas testigos. Y naturalmente lo que ha dicho Celi, me han llamado hoy unos malquerientes. Perdóneme, el testimonio no es pues la declaración de alguien cabreado con el acusado para aprovechar de caerle a palos. Porque además hay una cosa muy curiosa, usted llama a testigos y llama a testigos sin conocimiento de parte contraria y la parte contraria no los contrainterroga. Pero es que lo mínimo que tengo que hacer para que la prueba testimonial sea válida es permitir el contrainterrogatorio. Y contrainterrogatorio no hubo. Toda esta gente que está dedicada con sus juicios políticos. Una consulta ahí de los invitados a comparecer como testigos, diríamoslo así. ¿Desvaloriza que estén sentenciados? ¿Eso no sirve? ¿O justamente, como decía uno de los que habló, un exgerente, oigan, es tan cierto todo que yo estoy preso? Pues. A ver. Una cosa es que usted llame a un testigo. Yo no voy a descalificar a un testigo porque está condenado, porque está procesado, pero permita el contrainterrogatorio, pues que el otro le pregunte. Pues, ¿ya? Porque usted dice cosas y resulta que la parte contraria no hace nada. Entonces usted solamente tiene una declaración unilateral y cogerá naturalmente las partes convenientes. Y el otro no ha contrainterrogado. Se pudo haber hecho. No se hizo nomás. Entonces, ¿qué validez tiene esa famosa prueba? Pero vamos a las acusaciones. Entonces, la primera, la famosa cosa que ya está harto concluida de cómo llegaste al cargo. Eso está cerrado. La segunda, que es el aprovechamiento de pánico. Hubo partidos y movimientos creados al margen de la ley, con firmas fraguadas, con firmas falsas, con firmas de menores de edad. Partidos y movimientos que se alimentan de fondos públicos, en el caso de los partidos del fondo partidario, y en el caso de los movimientos políticos, las campañas las paga el Estado. Entonces, qué bonito, tenemos un consejo electoral que también se aprovechó de pánico, la señora Tamaiti y compañía, para decir, aquí hay una interferencia electoral. Y hay dos acusaciones que se refieren a la famosa interferencia electoral. ¿Ya? Entonces vamos a seguir con esta cosa de decir, a ver, vamos a crear precedentes de que la Contraloría no puede controlar esas cosas y de que usted sí puede crear partidos y movimientos fraguados, partidos y movimientos que pagamos todos con los recursos del Estado. Porque por último, ojalá que algún día esos partidos y movimientos que son personas de derecho privado se financien solas, pues, y que las campañas las paguen ellos. Pero esta idea de que el Estado paga, y resulta que usted puede crearme chorrocientos partidos políticos de cualquier manera, bueno, entonces ya tiene dos más, que son el aprovechamiento de pánico, como el tema del sistema informático. ¿Ya? El tema, le acabo de escuchar al señor Lloret, que entiendo que es asambleísta el señor y que sí se habrá leído la ley, pues, antes de incoar juicio político. El tema del contrato de publicidad de este señor Salcedo, ¿está firmado por Celi? No está firmado por Celi. ¿Qué dice la ley? Ley que no he hecho yo y que ha estado vigente en 14 años de correísmo. La ley de la Contraloría del 2002. ¿Quién es responsable
de los actos, el delegante o el delegado, por disposición expresa de la ley de la Contraloría, el delegado. No he hecho yo la ley. Cuando el Contralor delega, el responsable de las actuaciones es el delegado, no el delegante. ¿Cómo puede decir una de ese calibre y sustentar un juicio político en una de ese porte? Entonces, claro, la parte que nos interesaba, que era el tema del desvanecimiento de glosas, pasa a un segundo plano y con temas absolutamente superficiales, porque Celi tiene razón, pues desvanecer una glosa falta nuestra. Y esto es lo que decía sobre el desvanecimiento de glosas el señor doctor Celi. Esto dijo. En que existe norma previa, clara y pública, como lo es la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, donde se norma tanto la determinación de glosas como el desvanecimiento de glosas. El desvanecimiento de glosas no es ilegal, no se puede crear aquí un fantasma. El desvanecimiento de glosas es una atribución que tiene el órgano de control y sus autoridades para permitir a los auditados el ejercicio de su derecho a la defensa, para garantizar la seguridad jurídica cuando tienen pruebas en contrario. Es innumerable. Y entre los asambleístas hay muchos que se han acogido a este derecho. Y ahí está, y ahí lanza un tema de entre los asambleístas hay muchos. Luego aclara a qué se refiere con entre los asambleístas hay muchos. Pero, doctor Oleas, clarísimo lo que dice el señor doctor Ollarte. Pero el tema del desvanecimiento de glosas también empata con lo que usted ha dicho. ¿Cómo es que una sola persona, teniendo unas bases, puede desvanecerlas y no tener un proceso para ese desvanecimiento? Y dice, no, el ex contralor Celi, hay un proceso y en virtud de eso se ha actuado. Esto que pudo haber aclarado, se llevó tiempo aclarando si actuó o no legítimamente, y lo que dice el doctor Ollarte, si el contrato o no con Daniel Salcedo, que causa pues urticaria un montón, pero que dice clarito, sí, el que firmó no es Celi. Y lo otro que me gustaría que comente, no solo porque usted ha hecho seguimiento también, el de intervino o no en el proceso electoral, porque si no también están diciéndole no va a poder actuar, como dice el doctor Ollarte. Doctor Oleas. El micrófono, perdón, Medar. Perdón. Ahí sí, gracias. Vemos la intencionalidad del señor correístas para descalificar o poner dudas sobre el nombramiento del señor Celi, que esa es su estrategia. Entonces ya no solo bastó quemar la Contraloría, sino que ahora buscamos descalificar el nombramiento para decir que todo lo que él hizo no es válido. Yo creo que eso es reprochable, eso tenemos que denunciarlo y nosotros no podemos admitir ni aceptar que continúen con la misma cantaleta para dejar sin efecto todos los delitos que se cometieron en la época correísta. Lo segundo, si una persona descubre que se han cometido delitos, tiene la obligación legal de denunciar a la autoridad los hechos que descubrió y que consideran delictivos, norma expresa en la ley. Y si la Contraloría descubre que en el proceso de inscripción y reconocimiento de los partidos hay miles de firmas que han sido falsificadas, era obligación del Contralor no solo poner en conocimiento de la autoridad, como es el Consejo Nacional Electoral, sino también de la Fiscalía, porque por un lado en el aspecto administrativo, claro, debieron de haber dejado sin efecto el reconocimiento de esos partidos y por otro lado debió haberse iniciado la acción penal para ver quién falsificó, cómo falsificó y descubrir a los autores cómplices para mandarlos a la cárcel. Pero eso es interferencia contra el sistema electoral. No, no es interferencia, es una obligación que todos tenemos. Lo mismo, si hacen una auditoría y descubren de que el software no es el adecuado, pero eso más que descubrimiento era una recomendación que obligaba a que por seguridad del proceso se tomen todos los correctivos para evitar que nuevamente se manipule un proceso electoral. Pero esas cosas fueron aceptadas por el Consejo Nacional Electoral, fueron resueltas por el Consejo Nacional Electoral y ahora no puede ser causal para un juicio político en contra del Contralor. Yo creo que estamos nuevamente desviando la atención hacia lo principal. ¿Cuál es la función
y los fines que tiene la Contraloría General del Estado para precautelar el buen uso de los fondos públicos, que sobre eso no se está hablando mucho. ¿Por qué? Porque a mí sí me preocupa que a futuro nombremos otro contralor, que si es honrado se controlará los fondos públicos, y si no, habrá nuevamente negocios a favor suyo o de su familia para desvanecer glosas que a lo mejor están confirmadas. Lo que estamos viendo es que no se analiza esa institucionalidad débil que tiene la Contraloría y que permite que sucedan todos estos actos bochornosos, donde millones de dólares que han sido despilfarrados, utilizados o robados no pueden ser fiscalizados por la Contraloría, que esa es su obligación. Y estamos discutiendo si el acto en el que rompió el señor Celi, la acción de personal que lo hizo el hoy también prófugo y condenado anterior Contralor, ¿eso legitima o no la vigencia del actual Contralor? Miren ustedes cómo nos desvían la atención, o lo propio de las elecciones. Y lo principal, porque deberíamos nosotros entender que un juicio político no solo es para sancionar a un funcionario que actuó mal. El juicio político debería establecer los mecanismos para proponer a futuro los correctivos. Sobre eso nadie se habla. Ahora solo nos interesa ver si el actual Consejo de Participación Ciudadana puede llevar a efecto un nuevo concurso para nombrar otro contralor que naturalmente será político y no será un profesional que pueda garantizar el buen uso de los fondos del Estado. Entonces así se maneja el Estado con esta serie de distorsiones que buscan defender intereses particulares antes que los intereses nacionales. Doctor Rodas, el contralor, digamos el propio señor Lloret, el contralor, el ex contralor, han dicho, ¿no? ¿Qué pasó con lo de Odebrecht? Ya no se habla y usted nos ha recordado ahora. Sí, ahí hay unas glosas también, ahí hay un tema que no termina el Estado ecuatoriano mientras otros ya cobran. ¿Podrá significar que este juicio político da por sellado todo eso y que Odebrecht, y como dice el señor asambleísta Lloret, esta empresa corruptora con la que llegaron acuerdos de 6.500 millones de dólares, ¿no? Contratos. ¿Qué encuentra usted en este juicio político? Se merece, casi todos han coincidido que se merece el juicio, pero ¿estas son las razones por las que debe votar la Asamblea o cómo sustanciar este juicio político, doctor Rodas? En realidad el juicio político era fundamental si es que el juicio político, como debe concluir, sanciona políticamente a quien ha permitido, insisto, por omisión o por falta de probidad, allí se verá, para poder sancionar al Contralor. Yo creo que eso es el meollo del asunto, pero no puede ser el escenario para que se gradúen de fiscalizadores aquellos que han formado parte de la corruptela, o para aquellos que dirigen hoy la comisión, haciendo el show permanente y a tiempo completo, permitiendo cualquier cosa. Allí puede haber niveles de irresponsabilidad cuando se permite que, lo ha dicho, se le está diciendo esta mañana, cuando participan testigos, a quienes, lo digo sobre la base de la experiencia, con tanto juicio que nos han puesto a los delincuentes, ya sabemos que los testigos son repreguntados. Allí ha habido testigos sin ninguna probidad, testigos que están confrontados inclusive por problemas de orden interno entre ellos en la propia Contraloría. Es decir, no se está atacando el punto central de las cosas. Yo creo que hay que invocar para que la comisión no cometa la barbaridad, aparte de las sanciones pertinentes, de generar antecedentes para próximos juicios en donde solamente el mediatismo sea el que prime en vez de la acción y del ejercicio adecuado del cargo, por una parte, y por otro lado, entendiendo que la fiscalización y la acción anticorrupción no es para la foto, no es para el mediatismo político, no es para tener poses y composturas de imagen, no, es para responderle al país frente a la armada administración del Estado. Así se debe entender a una comisión de esa naturaleza y sobre todo, cuidado, la irresponsabilidad de terminar generando los antecedentes para que queden en libertad los delincuentes que han causado el deterioro del país y de la moral pública en los últimos años, y eso tiene nombres y apellidos. Cuidado, le hagan el servicio flaco
¿no es cierto?, aprovechándose las irregularidades de los contralores últimos al correísmo y al señor Correa. Pero hay un detalle que lo dijo el doctor Ollarte con absoluta claridad, y el tema de las glosas. El tema de las glosas tampoco se puede ir a decir allí, hay tantas millones de glosas sin probar nada, ¿no? Son disparates, son desquicios en realidad. ¿Qué es lo importante? Lo importante es comenzar a pensar, lo dice Medardo también, a pensar en cómo reestructurar esa Contraloría, porque créame que yo tengo la idea de que si allí le nombran al sumo pontífice de Contralor, en este momento, con una banda delincuencial organizada, 15 años, que son los que limpian las glosas, porque no solamente depende de un Contralor, sino que de una banda delincuencial que se ha movido, y no solo en Quito, cuidado, se mueven en las provincias, las delegaciones. Y ahí parece que es una cosa más vergonzosa. Claro, las delegaciones provinciales son las que comienzan desde allí a proteger a determinadas bandas delincuenciales. Y entre bandas delincuenciales, cuidado, puede haber una confrontación muy parecida a de la cárcel de la Tacunga. Allá se matan, etcétera, pero acá se sacan los cueros al sol sobre la base de los malos repartos. Insisto, esto no defiende en modo alguno a quien ha cometido barbaridad y media en el ejercicio del cargo, y además lo que previene es que la designación de un nuevo Contralor ha de partir por varios conceptos y principios, y déjeme decirle cuáles a mi modo de ver. Allí no pueden ser candidatos de sectores políticos nadie. No puede ser un concurso para ver quién tiene entonces el derecho a llevarse la Contraloría. Y menos aún pueden ser personas que han estado vinculadas con la Contraloría en los últimos 10 años, tienen que ser gente de probidad moral, y la probidad moral no solamente es en el ejercicio de la vida pública, sino en la de la vida privada. Es decir, debemos ir a un proceso de que transparente el mismo concurso, porque no se trata de quitar a uno que ha sido pésimo por poner otro que ha sido malísimo y llevarnos a otro que puede terminar sirviendo intereses protervos. Es un momento de redefiniciones, primero para la existencia de esa comisión, segundo para la acción de la comisión, tercero para no abrir las puertas al correísmo, cuyo interés aquí no es juzgar a Celi, es proteger al delincuente mayor, al caco mayor que vive en Bélgica. De eso se trata en el fondo, aprovechándose de la existencia de una serie de desaciertos en las designaciones de los últimos contralores. Y yo sigo todavía con el espanto de que en estos procesos, me corregirán los abogados que están en el estudio, si es que en estos procesos los delincuentes con sanción tienen posibilidad de ser creídos cuando es conveniente o no. El caso de Poli. A Poli lo que deben hacer todos es traerlo al país para que cumpla una sanción y una condena. Y no traerlo al país para que dé su versión como que no ha pasado nadie. Ya mismo nos los traen al señor Glass para que también nos diga que la Contraloría debe funcionar de una o de otra manera. Es decir, cuidado, este sea un motivo para abrir las puertas de manera inadecuada a gente de la caterva de asaltantes que tuvo el país. Sanción a quienes han actuado de manera inadecuada, irregular, sí, sanción. Y también no puede ser la tribuna simplemente para el acto mediático, para la pirueta en favor de los intereses del país, en favor de intereses personales o de grupo. Y ese sí es un conflicto, ¿no? Concluiría yo una idea. Sí. Todos los que estamos participando del programa hemos visto pues juicios políticos, en donde el hecho político, en donde la acción política tiene peso, tiene sensatez, no es un acto ridículo. Todos hemos sido testigos y hemos leído la historia. Juicios políticos a Camilo Ponce, que era ministro de gobierno, son piezas de oratoria para comenzar, ¿no es cierto? No es la presencia de gente que no tiene ninguna idea de cómo se construye una frase. Juicios políticos llevados por Febres Cordero, estoy hablando de adversarios ideológicos que uno podría decir no hay que llamar la atención, pero precisamente nos lo llamaron porque ejercieron la fiscalización con entereza, con probidad, y sobre todo porque podían decir las cosas con claridad, porque de todas formas, teniendo un interés político, no llegaban al albañal. Yo creo que debemos corregir a tiempo. Por eso es que la Comisión Nacional Anticorrupción ha propuesto a tiempo, lo dijo hace 2 años, no hace 15 días, hace 2 años, no da para más, este es otro tema en todo caso, no da para más de este sistema de fiscalización, hay que encargar a gente con probidad,
Y no esa parte de... Y eso sí, nivel. y esto creo que deberá ser motivo de otro diálogo, como usted dice, porque sí hay que plantear unas respuestas. Doctor Ollarte, entonces este juicio político, a más de lo que ustedes ya han analizado, podría tener unas consecuencias jurídicas. Usted ha dicho, en virtud de lo que ya está hecho, Celi era el contralor y eso está saneado, más allá de que estemos o no de acuerdo. Pero, ¿en qué puede terminar este juicio político? ¿Es importante sancionar a Celi o no es importante este lavado de cara que quieren hacerse alguna gente? ¿Sí? ¿Corre peligro en algunas cosas, doctor Ollarte? Si el objetivo de un juicio es sancionar, no hagamos el juicio. Sancionemos directamente. Y como a nosotros nos gusta hacer las cosas al buen tuntún, y estos señores asambleístas demuestran, esta asamblea es increíble. O sea, vea, peor que la posta en TC Televisión, 8 segundos después, ya dudamos respecto de esta asamblea, ni bien se posesionaron estos señores. Y claro, si vas a hacer las cosas mal, ¿yo qué le puedo decir? A ver, un juicio político con 6 acusaciones. De las 6 acusaciones, una que no corresponde, que era el tema de el nombramiento de Celi. 2 que tienen cara de aprovechamiento de pánico. El tema de, claro, nosotros, los correístas, que quisimos correr por fuerza compromiso social y no pudimos porque el partido estaba creado con firmas fraguadas, entonces prefiero hacerme el Gil Perejil y hacer este juicio político, y me tocó ir por otra agrupación. Echémosle tierrita también al tema del sistema informático del Consejo Electoral, ese que le dio el triunfo a Lenín Moreno en esas discutidas elecciones de 2017. Ellos saben lo que hacen. Entonces ya tiene 3, ¿ya? Otra, el famoso contrato del señor Salcedo, contrato no suscrito por Celi. Y por norma expresa, yo no he hecho la ley, ellos tuvieron a disposición la ley 14 años, y resulta que el responsable es el firmante. Y me lanzo un juicio político para hablar tonterías todo el día, y no dice, bueno, la cuarta, la quinta, el tema de la adjudicación del contrato, esta supuesta indefensión del Estado por el tema de una no actuación de Celi en el tema Odebrecht. Y ayer no se habló casi nada de eso. O sea, a ver, perdón, o sea, tú me haces un juicio político, tú dices, aquí tienes unas 2 importantes. En el tema del desvanecimiento de glosas, por si acaso, el tema del desvanecimiento de glosas también tiene una cuestión. A ver, yo no puedo decir que todo desvanecimiento está mal, pues tampoco es así, porque para eso tengo el sistema, pues. Justamente la glosa no es pague, la glosa es explique. A ver, tengo un faltante, explique. No puede explicar, ahí sí te determino responsabilidad civil. Para eso es la glosa. Lo que pasa es que aquí en el Ecuador la gente cree, porque además estos políticos le han puesto eso en la cabeza, de que la glosa ya es responsabilidad civil. No es. Ahí usted inicia un procedimiento para ver si confirma o no la glosa, como decimos coloquialmente, es decir, si se determina o no la famosa responsabilidad. Pero ayer, en esa tontería que vi ayer, incluso uno de estos asambleístas, absolutamente desenterado de las cosas, otro más, le empezó a impetar a Celi sobre sus títulos. ¿Qué títulos tiene usted? No sabía yo que la acusación constitucional de estas 6 acusaciones, a falta de una, era sobre los títulos de Celi. Y cuando contestaba no le quería dejar contestar, porque le empezó a decir, yo tengo título de tal cosa, tal otra. Bueno. Y Villavicencio prestándose para la tontería. ¿Ya? A ver, si pregunta usted una tontería, bueno, el otro tiene la obligación de contestar y deje contestar, pues, porque esa era la otra. A la hora que no te gustaba la respuesta, comenzabas a cortarle uno dice, bueno, ¿qué quiere? ¿Que sepamos o que no sepamos? Pero justamente el tema importante, el tema del desvanecimiento de glosas. Nos vamos a seguir tragando la rueda de molino. 1, de que el Contralor conoce la actuación de 4,000 funcionarios de Contraloría en todo el país, en todo momento y lugar. 2, ¿va a seguir entonces vigente la norma del artículo 41 de la ley de la Contraloría? Porque yo veo a exfuncionarios que comparecen a la Comisión de Fiscalización decir, es que yo desvanecí porque me han ordenado. Sí. Perdón, un funcionario de 8, 10, 14 años. Sí, una vergüenza. Pues sí sabe, es una vergüenza. Que sea tonto, que sí sabe que
el artículo 41 de la ley de la Contraloría te hace responsable a ti respecto de ese acto que tú realizas en el ejercicio de las funciones de la Contraloría, y que si recibes una orden ilegítima por parte de un superior, tienes la obligación de oponerte por escrito. ¿Dónde está la oposición por escrito? Porque entonces es bien fácil decir, yo desvanecí la glosa porque me lo ha dicho el Contralor. Vea, vamos a tener concurso para Contralor algún día de estos. Esos concursos carísimos que hacemos ahora para nombrar a un funcionario. 400, 500 mil dólares para nombrar a un funcionario. Sí. Y resulta que... Podríamos contratar a uno abierto, sin concurso. Sí. Sí. Usted va a tener 700 candidatos. De los 700 candidatos, 400 son gente desocupada. Es decir, vamos a ver si logramos una chambita. 200 van a decir, ahí está un buen negocio. El desvanecimiento de glosas ha sido buen negocio. Y va a tener 100 arriesgados. Pero el que llegue, eso dice, francamente, aquí el tema es, usted llega a ser contralor, entonces el día de mañana cualquier funcionario de menor rango comete en la dirección de responsabilidades una irregularidad al desvanecer una glosa o al confirmar una glosa irregularmente, que también hay. Sí, hay. Y resulta que la culpa no es mía, pues, la culpa es del contralor. Mire qué maravilla. No, pero si estos señores correístas nos dan puntadas sin hilo, ¿no? Entonces estamos aquí creando el imaginario de que el contralor debe conocer absolutamente todo. Además, viniendo de los señores correístas cuyo líder supremo, señor que está en Bélgica, no conocía ni los contratos del hermano. Pero decía que jamás, que jamás se le iba nada. Cuando se le ocurría decía que no conocía ni lo del hermano. Sí. Ahí que le dijeron que sí conocía los contratos de su ñañito y le arruinaron la vida a Pablo Chambers. ¿Cuántos años le arruinaron la vida a Pablo Chambers? Y ahí está. Entonces, estos que no conocen ni al hermano, ni a la mamá, ni al amigo, no saben ni al que han nombrado. Resulta que ayer una de las preguntas fue, otra de las preguntas torpes, pero no me estoy acordando de las preguntas torpes de ayer. Usted le nombró a Valentina Zárate porque tenía confianza en Valentina Zárate. Gran pregunta estúpida. O sea, no, le nombré porque desconfío en ella. Claro. Primero. Y segundo, tendrá algo que ver con el juicio político. Entonces, ayer fue, perdónenme, en mucho, una real pérdida de tiempo en virtud de la actuación de los señores de la Comisión de Fiscalización. Vea, si quiere ir a condenarle a Celi porque así dice la opinión pública, vaya, condénele y no nos haga pasar un día escuchando. Doctor Ollarte, se me fue el tiempo, está ya el señor ministro de Economía, el economista Simón Cueva, pero esto queda pendiente porque del análisis de lo que pueda pasar, tienen 5 días para hacer el informe, puede salir también una propuesta, como ha dicho el doctor Oleas, Germán Rodas y usted mismo, de lo que realmente hay que tratar. Yo les quiero agradecer este aporte valiosísimo, este análisis desde afuera, como se dice, ¿no? Pero observando lo político, lo jurídico, y también podrían, como ustedes lo han dicho, evitar el cansancio de esto que puede terminar en un festín de discursos, ¿no? Doctor Medardo Oleas, doctor Germán Rodas y doctor Rafael Ollarte, muchísimas gracias por acompañarnos y de inmediato saludamos ya al señor ministro de Economía, el economista Simón Cueva. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos. Podría un poco, ya hay un tiempo, ¿cómo